Bien, pues iniciamos entonces con esta primera unidad de la materia de geografía física general. La primera unidad tiene que ver con la introducción a la geografía. Seguimos ahí el programa que ustedes vieron en la portada de la materia en la web virtual y también es el mismo programa que encontrarán en el manual de geografía física, perdón, general de Ignacio Aybar. Son varios capítulos. Vamos a iniciar entonces con la introducción a la geografía en general, ver cuáles son las diferentes disciplinas que están dentro de la geografía o vinculada también con la geografía. Y hablaremos de forma un poco más específica de la geografía física. Veremos definiciones y veremos herramientas de esa geografía, etcétera, etcétera, algunos conceptos. Esta primera presentación de introducción a la geografía será relativamente corta, simplemente una introducción. Las demás serán un poco más largas y pueden, digamos, tomar más tiempo en los videos o estar dividida en dos videos, quizás tres para los temas que son, digamos, muy densos. Luego veremos la Tierra en el universo. ¿A qué se refiere esto? Simplemente a dónde está nuestro planeta en el universo, en qué posición, dentro de qué otros objetos del universo estamos ubicados. Y veremos también en particular la composición de la Tierra y cómo se ha formado. O sea, en qué momento y bajo qué proceso la Tierra se ha formado. A lo largo de todo este curso de geografía física, vamos a tratar de darles, digamos, hacerles algunas demostraciones de cómo llegamos a esas conclusiones. La geografía física obviamente es una ciencia, se basa en hechos, se basa en pruebas que se han hecho, que se hacen de diferente manera, es decir, que vamos a hacer pruebas sobre diferentes aspectos físicos de la Tierra y si todas esas pruebas de diferentes fuentes realizadas por diferentes científicos concuerdan y llegan a la misma conclusión, pues tenemos cierto nivel de seguridad de que así fue que sucedió. Bien. Obviamente no nos basamos en simplemente ideas sin prueba, así no funciona en esta materia. Ese capítulo de la Tierra en el universo también abarca todo lo que tiene que ver con los movimientos de la Tierra dentro del sistema solar y cómo influyen esos movimientos, en particular en el clima o en los climas que encontramos en la Tierra. Pues, ustedes saben que hay mucha diferencia de clima entre la zona ecuatorial y las zonas polares, de un extremo al otro, pasando por todo un rango de otro tipo de clima. La pregunta es, ¿por qué tenemos esas diferencias? Bien, eso lo vamos a explicar en detalle, tiene que ver con, en particular, la densidad del flujo solar, y veremos eso. También nos aprovecharemos para hablar de otros temas vinculados con la Tierra y su satélite, su único satélite natural, que es la Luna. Entonces hablaremos también un poco de la Luna, de los eclipses solares y lunares, de la composición de la Luna y de cómo se forma. Bien. En el tercer capítulo veremos la forma y la representación de la Tierra, es decir, que vamos a hablar en particular aquí de cartografía. Es una herramienta básica de la geografía, nos permite en un solo documento, una sola imagen, presentar una gran cantidad de informaciones y identificar la distribución de los fenómenos en el mapa
donde hay zonas de mayor concentración, de dispersión, las densidades, etcétera, etcétera. Entonces es importante saber leer un mapa, saber primeramente cómo se forman, cómo se crean y cómo se interpretan. Vamos a hablar en particular de escala, de orientación del mapa, de su sistema de coordenadas, etcétera, y trataremos de hacer algunas prácticas sobre esos elementos. Aspectos geológicos de la Tierra. Ahí vamos a hablar en particular en el aspecto geológico y en el relieve. A lo mejor vamos a, digamos, juntar esos dos capítulos. Vamos a hablar de la composición interna de la Tierra, de qué está compuesto el interior de nuestro planeta. Nosotros conocemos la superficie, la pisamos todos los días, pero qué hay más abajo. Eso lo veremos y veremos cómo eso influye sobre la formación de los relieves en la superficie. Si tenemos tantas montañas, por ejemplo aquí en la isla Hispaniola, en particular en República Dominicana, se debe justamente a que, en particular por el calor interno de la Tierra, hay unos movimientos internos que hacen que la superficie, la última capa, la que está en la superficie, se mueve. Se mueve en grandes placas que llamamos las placas tectónicas, y cuando esas placas chocan o cuando una placa pasa por debajo de la otra o cuando esas placas se separan, cualquiera de esas tres posibilidades, se forman nuevos relieves. Se forman por un lado, se pueden destruir por otro lado, en particular ahí hablaremos de la erosión, y todo eso explica por qué tenemos esos relieves y tanta diversidad en la superficie terrestre. Nuestra superficie pocas veces la encontramos totalmente llana. Se debe a todo eso. Entonces lo vamos a explicar. Nos permitirá tocar otros temas también, como el tema de la actividad volcánica que tenemos cerca de aquí, en las Antillas Menores, por ejemplo, en Centroamérica, etcétera. Y hablar también de los sismos, que eso, bueno, lo tenemos hasta en nuestro territorio, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos sismo? ¿Cómo se miden? Vamos a entrar en todo eso. Y por último vamos a hablar también de la geología, es decir, de las rocas que componen la superficie terrestre, cómo se forman y qué tipo de roca vamos a encontrar nosotros, en particular en la isla o en otro espacio del mundo. Luego hablaremos de las aguas de la Tierra. Entonces ahí vamos a hablar de las aguas en sus diferentes estados, líquido, gaseoso y sólido. Vamos a hablar de todo un ciclo del agua que ustedes habrán visto anteriormente, pero lo vamos a retomar. O sea, ustedes saben que el agua se transforma y vamos a ver cómo eso influye sobre, de nuevo, los relieves que tenemos en la superficie terrestre y cuáles son las particularidades de, digamos, las vías que siguen esas aguas, es decir, el cauce de los ríos. Hablaremos también de la atmósfera, la composición de la atmósfera. Esa atmósfera está compuesta por diferentes capas que tienen diferentes propiedades físicas. Y veremos el clima de la Tierra. Entonces el clima que ya habremos explicado de cómo se forman en el capítulo sobre la Tierra del universo. En ese capítulo de aquí abajo los vamos a detallar, es decir, vamos a ver todos los climas, los grandes climas que tenemos en la superficie terrestre y explicar sus particularidades y cómo esos climas influyen sobre la vida
sobre los tipos de bosques, sobre los tipos de animales que vamos a encontrar en esa superficie. Y eso será entonces nuestra transición para pasar al último capítulo sobre la biosfera terrestre. Y ahí vamos a hablar en particular de distribución de especies animales y vegetales en la Tierra. Bien. La bibliografía, el manual entonces de Ignacio Aybar, que deben de tener, el manual de teoría, geografía física general GEO 121, y no voy a poner mucho documento en la bibliografía, pero uno muy bueno que es un manual de geografía física de un norteamericano que se llama Strahler, Introducing Physical Geography. Hay una ahí que está de más aquí, realmente, que les podré pasar a través de la plataforma o de un Google Drive, de ser necesario. Antes de iniciar, les tengo que comentar que normalmente esta materia abarca toda una práctica de campo, es decir, que vamos al campo para ver algunos elementos que habremos visto aquí de forma teórica, pero bueno, ustedes entienden que bajo estas circunstancias, entiendo que esas prácticas de campo no se harán o se harán de forma, digamos, individual. Eso quedará por definir. Empecemos entonces con los conceptos de la geografía, iniciando entonces con las definiciones. Vamos a ver algunas definiciones. Luego hablaremos de algunos elementos que vuelven siempre en la geografía, que son sistemas. Puede ser un sistema atmosférico, es decir que, por ejemplo, hay diferentes elementos que se combinan, interactúan para al final dar todo un sistema que nos permite entender cómo se comporta la atmósfera encima del país o encima de cualquier continente. Eso funciona con la atmósfera, funciona también con el interior de la Tierra, funciona con los océanos y sus corrientes marinas, que se pueden influir sobre miles de kilómetros, etcétera, etcétera. Veremos también los ciclos, entonces ahí vamos a hablar más bien de tiempo, cuáles son los grandes ciclos que encontramos en la Tierra, por ejemplo, la formación de continentes, o en los grandes cambios climáticos que podemos encontrar. Hay ciclos que se repiten, que pudimos identificar, los mencionaremos, brevemente en esta presentación. Y las escalas, es decir, que cuando hacemos un estudio geográfico, usamos diferentes escalas. Podemos representar el territorio muy de cerca, sobre Santo Domingo, por ejemplo, o muy de lejos sobre el mundo entero, en diferentes análisis posibles, en base a ese punto de vista, que es la escala. Y por último hablaremos de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que usamos en la geografía para recolectar información, entender los mecanismos que nos interesan, los climas, la meteorología, etcétera, etcétera? Todo eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son las herramientas en particular que son específicas a la geografía? Es decir, la geografía es una materia que ustedes lo verán, que está vinculada con otras disciplinas científicas, otras ciencias, pero también la geografía tiene sus herramientas particulares que usa el geógrafo. Eso no impide que lo use otro científico para nada, pero son herramientas que usa el geógrafo con, digamos, mucho mayor frecuencia. Bien, entonces el tema que nos va a interesar obviamente es nuestro planeta, la Tierra, esa gran esfera o casi esfera, porque realmente es una esfera achatada, es decir, un poco aplastada en los polos,
en la que nosotros vivimos, en la que se ha desarrollado la vida. Y de esa tierra entonces vamos a estudiar muchos elementos. Vamos a estudiar en particular la superficie de los continentes, pero vamos a estudiar también otras cosas, como son por ejemplo los océanos, su superficie y su interior, el interior de la Tierra, la composición y los movimientos internos de la atmósfera, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de geografía no nos limitamos solamente a la superficie continental. Eso va obviamente mucho más allá. Algunas definiciones que deben de conocer. La geografía, que es la descripción de la Tierra, ciencia que estudia las variaciones de las distribuciones espaciales de los fenómenos naturales, físico, biológico, y de las actividades humanas. Es decir, que cuando hablamos de distribución espacial vamos a identificar dónde hay mayor concentración de un elemento, donde hay mayor dispersión de un elemento. Vamos a identificar esa repartición, esa distribución. Esas relaciones, es decir, vamos a identificar también las relaciones que se dan entre el medio natural y el hombre, y la individualización y análisis de las regiones geográficas en la Tierra. Es decir, que vamos a tratar de identificar, en particular en lo que llamamos la geografía regional, identificar las particularidades de un territorio de interés, que puede ser un país, por ejemplo, una provincia, etcétera, etcétera, o un continente. La geografía se divide en dos ramas, la geografía humana y la geografía física. La geografía humana, como su nombre indica, tiene que ver con los seres humanos, dónde viven, dónde producen, producen ¿qué? Energía, donde producen producto agrícola, etcétera, etcétera, donde comparten, interactúan, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso un poco más en detalle en el próximo slide. Y la geografía física, tendremos la definición después, se relaciona más bien con temas puramente físicos de nuestro planeta. La geografía se divide en dos campos de acción, la geografía general y la geografía regional. Entonces, lo que le mencionaba anteriormente, la geografía regional se enfoca en el estudio de un espacio en particular, de un territorio en particular. Por ejemplo, si tienen que, digamos, trabajar sobre el ordenamiento territorial, es decir, pensar toda una política de cómo vamos a ordenar un espacio para que se desarrolle mejor, tengamos más empleo, el desarrollo sea más sostenible, se puedan proteger los recursos naturales, etcétera, etcétera. Se pueda desarrollar una política de gestión de riesgo para evitar que los habitantes pasen por una situación de desastre. Todo eso lo van a hacer estudiando el territorio de interés. O sea, puede ser una provincia cualquiera, digamos la provincia de Samaná. El geógrafo, el rol del geógrafo va a ser recolectar información de muchos tipos diferentes sobre ese espacio para entender cómo se organiza, cuáles son sus desafíos, sus problemas de gestión de riesgo, de mal uso de los recursos, etcétera, y cuáles son sus potencialidades. O sea, qué podemos hacer para mejorar la vida del ser humano en ese espacio. Todo eso lo va a responder el geógrafo, a hacer su estudio territorial de un territorio. Es el trabajo que hará el geógrafo. Bien. La geografía general se enfoca, tiene otro enfoque. Ahí abarcamos todos los procesos básicos que explican los fenómenos que tenemos en la superficie o digamos, en la Tierra en general.
Es decir, ¿por qué hay actividad volcánica? ¿Por qué existen los huracanes? ¿Por qué hay zonas frías y zonas calientes? Eso lo va a explicar la geografía general. No se enfoca en un espacio en particular, se enfoca en explicar esos fenómenos de manera general. La geografía entonces se divide también en dos subcampos, la geografía humana y la geografía física. La humana, como habíamos dicho, se enfoca en el ser humano, su distribución en el territorio y otros aspectos del ser humano. La geografía política, la formación de países, de naciones, dónde están esas naciones, por qué están ahí, cuáles son las interacciones que puede haber entre esas naciones. La geografía de población toca entonces la repartición de la población, dónde se concentra, en zonas rurales, en zona urbana, que detallaremos después. ¿Por qué se distribuyen de esa manera? ¿Por qué en particular la población se encuentra en las costas de los continentes y no tanto en el interior? ¿Por qué la población se junta en particular siempre cerca de, no siempre, pero generalmente, cerca de grandes ríos? ¿Por qué la población se junta siempre, generalmente cerca de zonas con tierra fértil o cerca de grandes bosques, etcétera, etcétera? La geografía económica, que tiene que ver con todo el tema de la producción de los recursos, el aprovechamiento de los recursos, dónde están esos recursos, quiénes los aprovechan y cómo. La geografía rural, geografía urbana, geografía de los transportes, etcétera, etcétera. Todas esas ramas se vinculan o usan herramientas de ciencias auxiliares, como son en particular la historia. Es importante ver el enfoque histórico para entender cómo hemos llegado a esta situación y qué podría suceder a futuro. La sociología, estadística y demografía, que nos permite en particular estudiar esa población, sacar unas variables que nos permiten caracterizar las diferentes poblaciones que queremos estudiar, y luego pues usar la geografía, las herramientas de la geografía, la cartografía por ejemplo, para de nuevo identificar algunos patrones espaciales. La agronomía, urbanismo, arquitectura, ecología, etcétera, son otras ciencias auxiliares que usamos en la geografía humana. Bien. No vamos a volver a mencionar la geografía humana por mucho tiempo, simplemente porque no es el tema de esta materia. Nosotros nos vamos a enfocar en la geografía física. ¿Cuáles son las diferentes ramas que tenemos? La geomorfología. ¿Qué significa esto? Significa la forma de la Tierra. Bien. Entonces, como habíamos dicho, tenemos montañas, tenemos valles, cañones, zonas litorales, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos una gran diversidad de objetos, de relieves en la superficie terrestre? Eso lo explica o lo estudia, mejor dicho, la geomorfología. Entonces, la geomorfología se va a enfocar, si queremos encontrar, digamos, las causas de esos relieves, se va a enfocar en estudiar la geología de un territorio, la edafología, es decir, los suelos, los tipos de suelo, y la geofísica, o sea, cuáles son los movimientos internos que provocan movimientos externos de la superficie terrestre. En la geomorfología es que vamos a hablar de sismo, actividad volcánica, creación y destrucción de relieves, etcétera, etcétera. La biogeografía, que estudia en particular la distribución de especies animales y vegetales, se enlaza, se vincula con la biología, la botánica y la zoología.
Y veremos algunos ejemplos ahora con un mapa sobre el tema de las especies endémicas, que puede ser un tema de interés para la biogeografía. La hidrografía, que trata del tema del agua. Ahí la hidrología puede aportar informaciones pertinentes, variables, que podemos luego tratar en la hidrografía sobre el régimen de las aguas de un río, por ejemplo, sobre el cambio de altura de la capa de agua de un lago, algo que ha sucedido, si se recuerdan, por ejemplo en el lago Enriquillo o en la laguna Cabral recientemente. Cómo se comporta el agua que se infiltra dentro de las capas de roca, qué sucede con esa agua subterránea. Bueno, todos esos son temas de estudio de la hidrografía. La oceanografía, que tiene que ver con el estudio de los océanos, tocaremos un poco ese tema cuando hablaremos en particular de las corrientes marinas. La cartografía, representación espacial en sentido general, que abarca entonces la topografía, dibujo, pero veremos que va más allá de lo que presenta este esquema. Hablaremos también de teledetección, hablaremos de sistema de posicionamiento global, como el GPS, diferentes herramientas que usamos para crear un mapa. Crear un mapa para qué? Para describir un territorio y también para analizar ese territorio y sacar, digamos, nuevas informaciones de ese análisis que podremos usar en gestión de riesgo, en ordenamiento territorial, en manejo de recursos naturales, etcétera, etcétera. La geoastronomía, que aprovecha la astronomía, la física, la matemática, para entender la ubicación de nuestro astro, de nuestro planeta, en el espacio y sus diferentes movimientos, su órbita y, digamos, las variaciones que pueda haber en su órbita. Eso lo tocaremos en particular en el segundo capítulo de esta materia. Y por último, la climatología, que se enlaza con la meteorología, la matemática, el estudio de los climas a largo plazo, es decir, cuáles son las condiciones climáticas a largo plazo de un espacio de interés. Para eso vamos a usar la meteorología, que es el estudio del tiempo a corto plazo, digamos sobre una semana, por ejemplo. La geografía física, ahí tienen la definición de nuevo, la encontrarán también en su manual de geografía física, el manual impreso. Es la disciplina que estudia las características de distribución espacial de los elementos del medio físico natural. ¿Qué estudiamos? Por ejemplo, estudiamos en geomorfología, como les dije, la formación de los relieves. ¿Cómo se forman esos relieves? Y ustedes verán que eso puede tener una influencia sobre otros elementos. Aquí tenemos la explosión de un volcán. ¿Por qué hay una explosión en este volcán? Ustedes saben que los volcanes, por ejemplo de Hawái, no provocan explosiones, simplemente tienen especie de derrames de lava encima del cono volcánico. Entonces, ¿por qué en este caso tenemos una explosión? Eso tiene que ver con la composición interna de la Tierra y los movimientos de placas tectónicas. Y de hecho, esta explosión nos da un indicador sobre esa composición. Nos dice qué tipo de magma ha formado ese volcán, porque en función del tipo de magma vamos a tener un volcán explosivo como este o efusivo, es decir, un volcán que provoca derrames suaves, digamos, de lava.
Entonces es un indicador de la composición interna de la Tierra por debajo de este territorio. Aquí vemos un ejemplo del tema de la climatología. Están viendo un mapa mundi de la clasificación de clima de Köppen. Abajo, en la leyenda, ven que cada color corresponde a un tipo aquí abreviado, un tipo de clima. Y podemos identificar, por ejemplo, los climas ecuatoriales húmedo, tropical húmedo, los climas desérticos, por ejemplo aquí en la zona del Sahara o en toda la parte occidental, central y occidental de Australia, los climas templados, templado oceánico, es decir, templado pero que está cerca de un océano, en particular cerca de una corriente marina caliente de un océano. Vamos a ver que esas corrientes marinas influyen sobre el clima de esa parte aquí del continente. Los climas templados continental, los que encontramos en el interior de los continentes, aquí por ejemplo en el interior de Rusia o aquí en el interior de Estados Unidos y Canadá. Y veremos también los diferentes climas polares, los que encontramos aquí en el alrededor del Polo Norte y sobre la Antártica. Aquí un ejemplo de análisis cartográfico de la biogeografía. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la densidad de especies endémicas sobre un mapa mundi. Es interesante resaltar que aquí en rojo tenemos la categoría que corresponde a la mayor densidad y resulta que toda la zona aquí de las Antillas Mayores, Cuba, Jamaica, Haití, Dominicana, Puerto Rico, pertenecen a esas categorías de muy alta densidad de especies endémicas. Es decir, que tenemos una gran riqueza en cuanto a diversidad de especies, no tanto diversidad, sino en cuanto a a especies endémicas que encontramos en nuestro territorio. Igual para Costa Rica, Panamá y aquí Ecuador. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la temperatura de los océanos. Eso es lo que estudiamos en la oceanografía. Y bueno, están viendo en rojo blanco las temperaturas más altas y en morado azul temperaturas más bajas. Eso se ha tomado con satélite, una misión que se llama TOPEX Poseidón. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo anomalías de temperatura dentro del Océano Pacífico. ¿Por qué eso es importante? Porque esas anomalías influyen sobre las corrientes marinas, influyen sobre la vida en el interior de los océanos, en particular la producción y la distribución en los océanos del fitoplancton y de los peces que se nutren de ese plancton, e influye también sobre los climas y la meteorología de los países que están alrededor de ese gran océano Pacífico. Decir que el fenómeno que están viendo aquí es un calentamiento del agua alrededor del Ecuador y eso se asocia con un desplazamiento de la corriente marina caliente de oeste hacia este, que es una anomalía para ese océano Pacífico. Y eso influye sobre las precipitaciones que vamos a encontrar encima de ese océano y a lo largo de todas las costas de América Central y América del Sur.
y en particular provoca grandes inundaciones porque llueve mucho más que de costumbre. Es decir, si el agua a superficie es más caliente, hay mayor evaporación, se forman más nubes que se van a desplazar y van a descargar su agua sobre esas costas. Lo que están viendo aquí entonces es el fenómeno El Niño. Aquí para hablar de geoastronomía, como les dije, vamos a hablar en particular de dónde está nuestro planeta y cuáles son sus órbitas. Pues estamos viendo aquí unas fotografías que fueron tomadas desde sondas espaciales. Aquí desde una sonda espacial que se llama Cassini-Huygens, de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Japonesa. Es una asociación de esas tres instituciones que permitió enviar una sonda espacial, aquí ustedes lo ven, hasta Saturno y más allá en realidad. Estamos a 900 millones de millas. Tendremos que hacer la conversión, hay que multiplicar por 1.6 para tener ese valor en kilómetros, pero estamos muy lejos y se tomó una fotografía mirando, digamos, para atrás, y esa pequeña bolita azul que ustedes ven es la Tierra vista desde Saturno. Esto no es una reconstitución, esto es una fotografía real que fue tomada de esa sonda. Y aquí que estamos viendo la Tierra y la Luna iluminada aquí por el Sol desde otro planeta que se llama Mercurio. Aquí que estamos viendo un modelo digital de terreno que es, digamos, una fuente de información que usamos en cartografía para identificar los relieves en 3 dimensiones, o no necesariamente, pero puede ser en 2 dimensiones, se puede representar en 2 dimensiones, pero sí es para identificar los relieves, las diferentes altitudes que encontramos en el territorio. Eso nos permite trabajar el tema de la geomorfología, la forma de la Tierra, donde están los valles, donde están las montañas, las llanuras, etc. Y nos permite trabajar también el tema de ustedes lo ven aquí, de la hidrología o hidrografía. Es decir, dónde están los ríos, la confluencia de los ríos, cuáles son los afluentes principales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos estudiar con esta herramienta o con esta fuente de información, entre otras cosas. Y aquí lo que están viendo es la cuenca del río Sama, es decir, del río que pasa por Santo Domingo. Ustedes saben que esa cuenca nace en parte de la cordillera central y también en los Haitises. La perspectiva única de la geografía, es decir, ¿qué aporta en particular la geografía? Es un punto de vista espacial de los fenómenos. Si supongo que hay estudiantes que estudian biología, ustedes van a estudiar muchos aspectos sobre los seres vivos, pero la repartición no es un tema, digamos, central de sus estudios. Eso sí es algo que tocará el biogeógrafo. ¿Dónde están esas especies? ¿Cuáles son los diferentes tipos de bosque que encontramos? ¿Cuáles son las asociaciones de especies vegetales que encontramos dentro de esos bosques? Y cuáles son los cambios también que existen en la repartición de esos bosques, en qué zona están desapareciendo, en qué zona al contrario hemos sembrado bosques y están creciendo, etcétera, etcétera. Entonces esa distribución, es decir, la concentración de elementos, de animales, de plantas, la dispersión de esos elementos,
las relaciones que vamos a encontrar entre elementos cercanos y distantes. Eh, Todo eso es algo específico del geógrafo, ¿no? De nuevo, no impide que un biólogo use esas herramientas, al contrario, pero básicamente son herramientas que usa constantemente el geógrafo para sus análisis. La síntesis de las informaciones de diferentes campos para identificar la relación entre el medio y el ser humano. Es decir, que la geografía se comporta como una disciplina central que recolecta informaciones de la biología, de la química, de la física, etcétera, para sacar sus conclusiones, las conclusiones de sus análisis. Por eso es que en el pensum del geógrafo pues se tocan todos esos temas, ¿no? Porque lo van a necesitar para sus análisis. La química, por ejemplo, la usamos a la hora de hablar de los tipos de roca, cómo se forman los minerales, de qué están compuestos, cómo se destruyen, cómo se disuelven, etcétera. Todo eso se relaciona con la química. La demografía la usamos, como dijimos ahorita, eh, para todo lo que tiene que ver con la distribución eh, del ser humano y cuáles son sus características en tal y tal territorio. Bien. Y también tenemos herramientas de representación espacial, la cartografía, es decir, la creación de mapas, la teledetección, es decir, cómo detectamos información de forma lejana, remota, de ahí la palabra tele, que significa de lejos, en particular desde aviones, drones, satélite, igual, esas son herramientas que usa el geógrafo constantemente. Los sistemas de información geográfica, que son programas que tenemos en la computadora que nos permiten pues trabajar con diferentes capas geográficas sobre muchos elementos diferentes, puede ser los ríos, puede ser la pluviometría, puede ser la distribución del ser humano, la distribución de especies, animales, etcétera. Cruzamos todas esas informaciones para sacar una nueva conclusión. Les mostraré un ejemplo después. Y usamos también modelos matemáticos y estadísticos que son importantes para realizar análisis espaciales. Entonces, cuando les mencionaba ahorita la concentración o dispersión de especies animales o vegetales, eso no lo hacemos al ojo por ciento, es decir, eso se hace con modelos matemáticos, con estadística, para cuantificar precisamente esa dispersión, esa concentración, etcétera, etcétera, y todos los cambios que vemos. Bien, aquí un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con la geografía. Estamos en una bahía aquí de Hong Kong, por lo tanto en China, y vemos simplemente un paisaje aquí. ¿Qué podremos estudiar en la geografía de ese paisaje? Pues si retomamos todas las disciplinas que hemos presentado anteriormente, muchas cosas. En geografía física podremos estudiar la geomorfología, es decir, esos relieves que ustedes ven aquí, y al contrario, digamos, esas montañas aquí, esas llanuras ahí, otra montaña atrás, ustedes ven que hay un gran conjunto de islas. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué tenemos esos relieves y no otros? ¿Por qué no tenemos una gran llanura? ¿Por qué no tenemos una sola isla? Todo eso lo vamos a explicar a través de la geomorfología. Eso se asocia entonces con la geología. Vamos a estudiar la composición de las rocas, de esas montañas, de esas llanuras, etcétera, para tratar de identificar algunas informaciones sobre esa composición, cómo hemos llegado a tener esas rocas aquí, qué tipo de movimiento de placas podría haber formado esos relieves, etcétera, etcétera.
Si seguimos con la geografía física, podríamos estudiar aquí la meteorología. ¿Por qué tenemos nubes aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no están más abajo? ¿Por qué no están del otro lado de la montaña? Veremos que influye mucho la dirección de los vientos, influye mucho también el grado de humedad de la masa de aire y hay diferentes efectos que van a provocar precipitaciones o no. Todo eso lo estudiamos en la meteorología y esos fenómenos, digamos, si sacamos el promedio de lo que sucede en esta zona, vamos a poder trabajar su clima y explicar cuál es el clima de Hong Kong, qué tanto llueve en Hong Kong durante el año, cuáles son los momentos en que llueve más o en que llueve menos, cuáles son las temperaturas medias, etcétera, etcétera. Bien, y bueno, en oceanografía, podríamos estudiar también cuáles son las corrientes que encontramos aquí, cuáles son las temperaturas del agua, cómo se comporta el oleaje de la superficie del mar, etcétera, etcétera. En cuanto a geografía humana, pues obviamente podemos trabajar con el estudio de la población, cuáles son sus características demográficas y su repartición, es decir, si buscamos las personas envejecientes, ¿dónde la vamos a encontrar con mayor concentración? ¿En esta zona, aquí en el centro económico o más bien en edificios residenciales, pero que están cerca del centro, que están lejos, etcétera, etcétera? Podemos trabajar también el ordenamiento territorial, entonces, cuáles son los riesgos. Habrán riesgo aquí de deslizamiento, riesgo aquí de inundación, por qué haber permitido a las personas construir sobre ladera de montaña, es factible o no, por qué haber construido aquí un aeropuerto, una pista de aterrizaje en medio del mar, es una construcción totalmente artificial. Entonces esas son preguntas del geógrafo humano. Bien. Aquí la cartografía, un ejemplo de cartografía puramente descriptiva, es decir, describimos simplemente el territorio, lo que hay encima. Con aquí las montañas, el mar, etcétera, y es un tipo de mapa que es muy preciso, lo más preciso posible. Entonces vamos a tener que usar lo que se llama un sistema de proyección para pasar de los elementos que ustedes ven aquí inicialmente están en la Tierra, es decir, sobre una esfera, los queremos representar de forma muy precisa sobre algo plano, que es un mapa, pues vamos a tener que aplicar fórmulas matemáticas para pasar de una esfera a un objeto plano. Hay toda una materia de eso que se llama la geodesia, que es una disciplina de la cartografía, que conocen muy bien también los agrimensores, que nos permite representar todo esto con mucha precisión. Aquí tenemos el relieve visible. ¿Cómo conocemos ese relieve? Entonces ahí hay técnicas que nos permiten conocer la coordenada y la altitud de una multitud de puntos, muchas técnicas diferentes. El sistema GPS, el uso de teodolito en terreno, el uso de láser que cargamos desde un avión, el uso de fotografías, de pares de fotografía, que se toman desde dos puntos de vista diferentes, pero que cubren el mismo espacio, que permiten ver el territorio en tres dimensiones, etcétera, etcétera. Eso se llama la fotogrametría, ese último ejemplo. Hay muchas formas diferentes. En este caso particular se usaron unas imágenes radar, que es otra tecnología diferente a las demás. Y tenemos así un modelo digital de terreno, la representación del terreno que podemos plasmar en un mapa sobre el mundo entero. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un extracto de una hoja, una carta aeronáutica, es decir, el tipo de mapa que usan los pilotos de aviones.
¿Cuáles son la información importante para un piloto? Pues dónde está el mar, dónde está la tierra, eso es básico. Un piloto que no tiene la licencia correcta no se puede alejar mucho dentro del mar porque está poniendo en peligro sus pasajeros. ¿Dónde están los relieves para que el avión pase muy por encima de esos relieves? Y de hecho hay una altura encima de esos relieves mínima que debe de respetar el piloto. Y obviamente dónde están las pistas de aterrizaje, ustedes ven algunas aquí, cómo están orientadas para que el avión pueda orientarse bien para el aterrizaje y luego para el despegue del avión. Y algunas informaciones adicionales sobre zonas controladas por personas en tierra, sobre identificación de los aeropuertos, lo largo, la longitud de las pistas, también frecuencia radio para contactar la torre, etcétera, etcétera. Aquí vemos un ejemplo aquí de una captura de pantalla de un sistema de información geográfica. Entonces, lo que les decía ahorita, tenemos muchas capas de información diferente, pues la podemos presentar todas para sacar análisis. Por ejemplo, aquí en el visor del sistema de información geográfica, ustedes ven que agregaron los hospitales, que se van a representar con esa H blanca aquí en el mapa, las iglesias, los campos de golf, los aeropuertos, las carreteras, como las autopistas aquí con esa simbología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos representar muchas informaciones al mismo tiempo. Todas esas informaciones obviamente no son dibujitos, cada aquí línea, punto, polígono que ustedes ven están ubicados correctamente en la superficie terrestre de la forma más precisa posible. Y luego podemos sacar análisis. ¿Qué análisis podemos sacar? Por ejemplo, aquí tenemos la cuenca del río Artibonito, que abarca parte de la provincia de San Juan y toda la provincia de Elías Piña. Y dentro de esa cuenca del Artibonito nos podemos hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, la pregunta que nos hicimos es, ¿cuál es la pérdida de suelo en esa cuenca? O sea, ¿dónde se pierde la capa de suelo? ¿Por qué eso es importante? Pues es importante en particular para los agricultores. Si se pierde la capa de suelo poco a poco cada año, significa que en unos 10, 15, 20 años ya no habrán suelos fértiles para poder cultivar. Lo que tendremos serán roca desnuda. Entonces es importante poder monitorear esa situación y guiar a los agricultores en cómo proteger sus suelos para poder seguir cultivando a largo plazo. De hecho es muy importante porque hasta nosotros que vivimos en zonas urbanas dependemos de esa producción del campo. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿cómo saber dónde se pierden los suelos? La respuesta lógica sería, bueno, pues vamos al terreno y hacemos algunas mediciones. Por ejemplo, aquí hay una ladera, estamos aquí en la cordillera central, hay laderas, vamos a tratar de recolectar abajo, en la parte baja de la ladera, recolectar la capa de suelo que ha caído y medir qué cantidad de suelo se han acumulado en un año, por ejemplo, abajo de esta ladera. Perfecto, el problema es cómo hacer eso sobre todos los puntos aquí de la provincia de Elías Piña y de parte de la provincia de San Juan. Fíjense que aquí tenemos la escala, 10 kilómetros, entonces son muchos kilómetros que tenemos de un lado a otro, de norte a sur y de este a oeste, sobre esa cuenca del Artibonito. Es imposible hacer un muestreo completo de la provincia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a usar herramientas geográficas, de cartografía,
Vamos a usar el análisis espacial. O hacemos muestreos puntuales en algunas áreas aquí de la cuenca del Artibonito y luego usamos una fórmula matemática para realizar una interpolación entre esos puntos y así saber, tener un estimado de qué cantidad de tierra, perdón, de suelos se pierden cada año en cada uno de esos puntos del territorio. O se usa otra técnica, que es la que se usó aquí. Se usa un modelo matemático que trata de reproducir el comportamiento físico de los suelos cuando están ubicados sobre laderas, cuando le cae agua encima, cuando están desprovistos de cobertura forestal, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hicimos, usamos un modelo matemático que se llama RUSLE, que es una ecuación de pérdida de suelo. Esa ecuación que usa va a usar primeramente la capa de pluviometría. Donde llueve mucho hay mayor probabilidad de que el suelo pueda ser erosionado y llevado hacia los ríos y luego posiblemente hacia el mar. En este caso sería hacia el embalse, la presa de Peligre, que está de este lado aquí en Haití. Usamos también una capa de pendiente. Donde hay mayor pendiente, obviamente hay mayor probabilidad de que los suelos puedan ser erosionados. Ustedes ven aquí, tenemos en este color claro aquí pocos suelos que quedan erosionados durante el año. Obviamente eso corresponde aquí a la zona plana, casi llana, de la cuenca del Artibonito. Para los que conocen la zona de Pedro Corto, cerca de las matas de Farfán, etc. Al contrario, todo lo que corresponde aquí a la Sierra de Neiva, Loma Calimete, la Cordillera Central, donde hay mayor pendiente, obviamente, todo eso es más propenso a la erosión de los suelos. Vamos a usar también una capa de uso y cobertura, es decir, una capa que nos dice dónde hay suelos desnudos, dónde hay suelos cubiertos de bosques, bosque disperso, bosques denso, etcétera, etcétera. Obviamente, donde tengo suelos desnudos se erosionan con mayor facilidad. Hasta el viento los puede llevar. El viento, la lluvia, los animales que pasan encima, etcétera. Si al contrario tengo un bosque muy denso, pues ese bosque con sus raíces y su follaje también protege ese suelo. Es decir, cruzamos todas esas variables, le damos un valor matemático y al final sacamos esto como conclusión. Entonces, de nuevo, no es algo hecho a mano, no es una idea que tenemos de dónde se podría erosionar más los suelos, es el resultado de un modelo matemático. Cada punto está ubicado correctamente con sus coordenadas muy precisas, no es un dibujo a mano alzada, y cada valor de erosión de suelo corresponde al resultado de una ecuación matemática. Aquí un ejemplo de lo que hacemos con la teledetección. Como les mencionaba, es detectar alguna característica de la Tierra a distancia. Eso tiene la ventaja de que no tenemos que tocar el objeto, no tenemos que dañarlo, para decirlo así. Y tampoco tenemos que ir al lugar donde está ese objeto. Si ustedes quieren trabajar sobre el centro de la cordillera central, no les toca entonces caminar por 3 días o coger un helicóptero para ir a ese lugar. Con el uso de imagen satélite pueden tener acceso a parte de las informaciones de ese territorio. Bien. Hay diferentes tipos de imágenes. Hay imágenes como esta, que llamamos imágenes ópticas, que son las imágenes como la podría ver el ojo humano si estuviera en un satélite, que permiten analizar la superficie terrestre de los océanos y también la atmósfera. Ese es el rol de esa misión que se llama GOES, una misión de la NASA que constantemente produce imágenes cada 15 minutos.
de la atmósfera encima del continente americano, básicamente. Esas son las imágenes que ustedes ven cuantas veces se habla de un huracán, que el huracán se está acercando a nosotros, etcétera. Esas imágenes que ven en lo periódico salen de ese satélite. Son gratuitas, se pueden consultar en la web sin ningún problema. Si quieren verlo, entren GOES, disc con K al final, East, como este en inglés, EAST. Aquí son las imágenes, perdón, es la imagen GOES del 21 de septiembre 2017. El 21 de septiembre de 2017 llegó entonces la tormenta María, primeramente Irma, luego María, y si se recuerdan pasó encima de Puerto Rico, provocando grandes daños. Pasó luego cerca de nuestro territorio. Por suerte no pasó encima de la República Dominicana. ¿Qué vemos en esta imagen? Pues estamos viendo el fenómeno atmosférico. Estamos viendo la atmósfera y la cobertura de nube. El satélite GOES capta esas informaciones también. Perdón, tuve una interrupción, retomo. Esa imagen GOES entonces nos permite ver la atmósfera. Con el satélite GOES también tenemos acceso a otro tipo de informaciones, como son los infrarrojo térmico, es decir, por ejemplo, el calor de esas nubes y otras bandas más de informaciones que nos permiten caracterizar lo que sucede en la atmósfera. Bien. Si queremos ver entonces la superficie terrestre en ese momento, con ese tipo de imágenes no se puede, pero existe otro tipo de satélite que producen imágenes radar. Imágenes radar significa que es un satélite que emite una onda radar que tiene la particularidad de ser insensible a la cobertura de nube. Es decir, que la onda atraviesa la nube, será un fenómeno que se llama de transmisión, y la onda sí queda reflejada por los objetos que están en el suelo, en la superficie de la Tierra o en la superficie aquí del mar. Es decir, que eso nos da otras informaciones y en particular para esa misma fecha pudimos captar una imagen radar que nos permite identificar las zonas inundadas. Aquí hay un caso más reciente del 31 de julio de este año, en las lagunas de Lisibón, en el este del país. Aquí tenemos la imagen óptica, no de esa fecha, es una imagen de otro momento, simplemente para que vean cómo se distribuye el espacio. Aquí tenemos unas parcelas agrícolas, aquí un poblado y ahí la línea de costa con los grandes hoteles, los resorts de esa región del este. Y resulta que con un satélite que se llama Sentinel-1, pues vamos a poder crear imágenes radar y identificar entonces las variaciones que hay entre, por ejemplo, un día cualquiera de junio 2020, nada en especial, y el 31 de julio 2020, en que un huracán pasó encima del país e inundó en particular el este de la República Dominicana. Si se recuerdan las imágenes que quizás han visto de Hato-Mayor totalmente inundado, se dio a ese evento. ¿Qué diferencia ustedes ven entre esas dos imágenes? Aquí todas esas manchas negras. ¿Por qué tenemos manchas negras? Porque aquí hay agua acumulada. Lo que no había en junio aparece ahora inundado en el 31 de julio 2020. Es decir, que con mucha precisión de nuevo vamos a poder determinar cuáles son las áreas inundadas. ¿Por qué aparecen así de color negro oscuro? No vamos a entrar en esto ahora. Quizá lo veamos cuando hablemos de cartografía. Obviamente es un tema un poco más técnico, pero tiene que ver con el comportamiento de la onda radar cuando entra en contacto con el agua. En particular, y lo pueden buscar en internet, se da una reflexión especular, como un espejo.
Otro ejemplo, aquí están viendo un sistema de monitoreo de la cobertura boscosa del mundo. Este seguimiento se da a través igualmente de imágenes satelitales y nos permite determinar dónde está la cobertura arbórea y dónde ha habido cambios en esa cobertura. Es decir que si vamos a la República Dominicana, pues vamos a poder identificar variaciones del 2001 al 2019. Todas esas manchas, digamos, rosada o de ese color rojo vino, corresponden a pérdida de cobertura arbórea del 2001 para acá. Y las manchas azules, que ustedes ven por ejemplo aquí, corresponden al contrario a pequeñas ganancias en cuanto a cobertura arbórea. Bien, es decir que hay un tema de tiempo, ¿no? Los análisis que hacemos podemos dar un seguimiento sobre la evolución de un fenómeno, no solamente su evolución en cuanto a distribución espacial, pero también evolución en el tiempo, o sea, cómo está cambiando ese fenómeno de la cobertura arbórea. Con precisión, de nuevo, con coordenadas precisas, con valores precisos. Ustedes ven manchitas así de color, pero detrás de cada mancha hay un valor preciso, cuantificado, de esa ganancia o pérdida. Hacemos mediciones precisas con los satélites. Y obviamente esto es una tremenda herramienta de ordenamiento, de gestión de recursos naturales, ya que nos permite entender muy bien cuáles son las zonas que han sido afectadas, inclusive las zonas que están lejos de las ciudades. Es decir, los incendios que se dan en el centro aquí de la cordillera central son incendios que a lo mejor nadie ha percibido, ¿no? Quizá los guardas bosque, o a lo mejor ni siquiera los guardabosque. Pero con la imagen satelital desde el espacio no nos perdemos de nada y podemos detectar todas esas pérdidas una por una. Bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos volviendo un poco al tema de la geomorfología con los movimientos de placas tectónicas. Es decir, aquí ustedes ven el límite de la isla española, aquí con la frontera entre Haití y la República Dominicana, DR. Y aquí vemos que nuestra isla entre Haití y Dominicana, está ubicada sobre una placa que se llama la placa del Caribe. Al norte está otra placa que se llama la placa norteamericana y veremos que eso influye mucho sobre cómo se ha formado nuestra isla. Nuestra isla se debe al choque, digamos, entre esas dos placas. Y usted ve muchas flechas. Esa flecha negra que corresponden a los movimientos. Es decir, que aquí tenemos estaciones GPS que nos permiten decir en un año de cuánto se ha movido el territorio. Obviamente esas flechas están muy exageradas. Una flecha aquí de este tamaño corresponde a 20 milímetros de movimiento en un año. Entonces esas estaciones nos dicen que nuestra isla se está moviendo de alrededor de unos 10 milímetros por año hacia el oeste. Todo eso lo sabemos entonces gracias al sistema de posicionamiento global. También aquí ustedes ven otras informaciones que son los hipocentros de los sismos con su magnitud en función del tamaño del círculo. Mientras más grande es el diámetro del círculo, mayor es la magnitud. Y el color, mientras más hacia el azul, más profundo fue el hipocentro
del terremoto, ustedes ven que hay una gran cantidad de hipocentros, sobre todo de hipocentros de una magnitud relativamente baja, pero también algunos con una gran magnitud en toda la zona de contacto entre la placa norteamericana y la placa del Caribe, desde las Antillas Mayores hasta las Antillas Menores. La geografía física entonces no se limita a la superficie terrestre, abarca la litosfera. La litosfera es, digamos, esa capa dura que nosotros pisamos, y otras capas interiores, la astenosfera, el manto, el núcleo de la Tierra, todo eso lo veremos. La geografía física también abarca la hidrosfera, es decir, eh, todo lo que tiene que ver con el agua en la Tierra, es decir, el agua en los ríos, en los lagos, el agua subterránea, el agua en los océanos, en los mares, etcétera, etcétera. La atmósfera, con todos sus fenómenos de cambio de temperatura, de cambio de presión y de cambio de composición. Y la biosfera. Bien. Esos elementos los vamos a estudiar en diferentes escalas, que puede ser global, del mundo entero. Por ejemplo, podemos estudiar la composición de la atmósfera a nivel global. Perfecto. O podemos hacer un estudio a nivel continental. En el continente oceánico, que abarca, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y bueno, y otros países y otro territorio, cuál es la composición y los movimientos atmosféricos que vemos en esa zona. O podemos seguir cambiando de escala, pasar a algo más regional, una región del continente oceánico, una escala nacional, un solo país, una escala local, un solo territorio dentro del país, etc. Por cada escala se van a estudiar los procesos que explican la distribución espacial, los fenómenos físicos, y lo vamos a explicar de diferente manera. Obviamente la escala local se relaciona con lo que sucede a nivel global y continental y regional, etc. Pero localmente hay pequeñas variaciones que se pueden deber a la forma del terreno, el tipo de vegetación que encontramos ahí, etc. Todo eso puede influir también sobre la atmósfera. Diferentes procesos pueden estar relacionados y esas interacciones las vamos a estudiar para entender amplios fenómenos físicos de la Tierra. De nuevo, si seguimos con la atmósfera, el análisis de la atmósfera, el estudio, pues nos damos cuenta de que la atmósfera se relaciona también con las temperaturas de la superficie terrestre, continental, perdón, y de las temperaturas de la superficie oceánica. Se relaciona también con la órbita de la Tierra, su posición en relación al Sol. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle sobre eso. Puede decir que podemos encontrar muchas interacciones que nos permiten explicar mejor el proceso y entender los mecanismos de esos procesos. Aquí entonces, por ejemplo, tenemos un análisis a nivel global, mundial. La escala es global. Cuando vemos un mapa mundi así, decimos que la escala es pequeña. No se confundan. En cartografía, cuando vemos un mapa mundi, la escala es pequeña. Veremos por qué. Tiene que ver con el resultado de un cociente, ¿no?, entre un valor y otro. Y en esa escala global vemos aquí la pluviometría total anual de los diferentes continentes. Por ejemplo, entonces, vemos que de forma general el Caribe tiene unos valores que oscilan entre, digamos, cerca de 1000 milímetros de pluviometría por año.
a 2500. Bien, es difícil desde esa escala poder identificar bien las variaciones que hay dentro del territorio cubano, haitiano, dominicano. Si hacemos un cambio de escala, obviamente vamos a tener otras informaciones. Aquí tenemos básicamente lo mismo, la precipitación anual, pero solamente del territorio dominicano, a una escala que llamamos más grande, es decir, digamos más de cerca, y podemos ver más detalles. Entonces, efectivamente, la pluviometría del territorio dominicano, anda por los 2000 milímetros, pero puede ser hasta inferior a 800 milímetros en la hoya de Enriquillo, por ejemplo, o en la zona de Montecristi, o puede ser superior a los 2400, por ejemplo, en el norte del país, en alguna zona montañosa del norte del país. Aquí tenemos un mapa de isoyeta. Las isoyetas son esas líneas de color. Cada línea de color significa que a lo largo de esta línea tenemos la misma pluviometría. Por ejemplo, a lo largo de esta línea cerrada tenemos una pluviometría de entre 2000 y 2400 milímetros por año. En esta otra, de ese color verde, tenemos una pluviometría de 1600 a 2000, y obviamente para el territorio que está entre esas dos curvas tenemos que sacar un estimado. Bien. Entonces, a mayor escala, escala más grande, más detalles vamos a poder dar sobre el territorio y identificar sus particularidades. El territorio dominicano no tiene la misma pluviometría en toda parte como podíamos suponer viendo la información a la escala global. Tiene muchas variaciones. Imagínense que hay un mínimo que se acerca a los 500 milímetros por año en ese territorio, y ahí supera los 2400, tenemos un factor 5, más o menos, diferencia entre de los territorios que reciben menos y los que reciben más lluvia. O sea que hay muchas variaciones. Por eso es interesante ver el territorio a diferente escala. Y si nos acercáramos, por ejemplo, a este espacio, podríamos ver también todas las variaciones posibles que hay en ese lugar. Los estudios geográficos se concentran también en variaciones en el tiempo, y eso lo habíamos mencionado, y hay variaciones que son cíclicas, como son, por ejemplo, las glaciaciones, que son esos periodos en la historia de la Tierra en que las temperaturas a nivel global bajan, y por lo tanto los grandes glaciares, esas capas de hielo que encontramos en zona montañosa, por ejemplo ahora, se forman y se extienden sobre la superficie terrestre. La banquisa, esa capa de hielo que flota encima del océano Ártico, cerca del Polo Norte, se extiende más. El inlandsis, la capa de hielo que tenemos encima de la superficie terrestre, se extiende más también, y poco a poco la superficie terrestre queda totalmente modificada. La superficie, también las corrientes marinas, los movimientos de la atmósfera, la vida en la Tierra, todo eso queda modificado por esas glaciaciones. Hay variaciones cíclicas también con los movimientos de placas tectónicas que se separan y se vuelven a agrupar. Vamos a ver un ejemplo. Todos esos ciclos los estudiamos. Nos permiten entender qué ha pasado en la historia de la Tierra y qué podría suceder a futuro. Y obviamente hay variaciones que no son tan cíclicas, que se deben a nuevos factores como el factor humano, que estudiamos por la gran consecuencia que tiene sobre nuestro clima. Estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático global, de la extinción de especies animales y vegetales, todo eso provocado por el hombre.
Aquí tenemos entonces una representación, obviamente no es una imagen satelital real, es una representación de la Tierra en un momento de glaciación particularmente fuerte, extremo, en que casi todo el territorio ha sido cubierto de una capa de helado, perdón, de hielo o de nieve. ¿A qué se debe eso? Se puede deber a diferentes causas, a una modificación de la composición de la atmósfera, que eso influye mucho sobre las temperaturas que tenemos en la superficie. Se puede deber también a un cambio en la órbita de la Tierra, que se va a alejar un poco más del Sol, lo que va a disminuir su temperatura global. En fin, hay diferentes causas. Estimamos que ha sucedido 5 veces en la historia de la Tierra las grandes glaciaciones. Después ha habido pequeñas glaciaciones más frecuentes todavía. Pero las grandes glaciaciones como esta han sucedido 5 veces. Y obviamente ha influido mucho sobre todos los aspectos de la vida y de la Tierra en general. Aquí que estamos viendo cómo se han formado los continentes en su posición actual, como los conocemos, cuando en un momento estaban todos agrupados. Resulta que también es un movimiento cíclico que ha vuelto en la historia de la Tierra, que tiene un periodo de retorno de más o menos 500 millones de años. Es decir, que cada 500 millones de años, más o menos, las masas continentales se agrupan todas y luego se vuelven a separar. Entonces los movimientos de placas tectónicas en realidad son movimientos cíclicos y constantes, es decir, que constantemente las placas se mueven. Nosotros a nuestra escala de tiempo lo percibimos poco. Ustedes se acuerdan que ahorita vimos que la española se movía de unos 10 milímetros por año, pero a escala de tiempos geológicos, es decir, desde que se ha formado la Tierra, hace más o menos 4.500 millones de años, pues a esa escala de tiempo los movimientos de placa tectónica son relativamente rápidos. Y bueno, termino aquí esta presentación, que es simplemente una introducción a los temas que veremos durante este semestre. ¿Qué tienen que hacer ahora? Deben de responder al cuestionario que está en su plataforma. Antes de eso, deben de leer el manual, seguir las instrucciones que les voy a poner y leer el manual para poder responder a las siguientes preguntas del cuestionario. Suerte para todos.